hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Hoy finalmente excomulgaron a Monseñor Vigano. Esto era algo que ya se estaba esperando, hermanos. Y bueno, como sabemos, Monseñor Vigano ya había dicho que él no tenía la intención de oponerse a este tipo de excomunión, de acercarse a cuando lo citaron a este juicio de excomunión. Recordemos que él ha sido ahora castigado por excomunión por delito de cisma, por delito reservado de cisma, al negar, al considerar ilegítimo el Concilio Vaticano II y no reconocer actualmente el pontificado, ¿no? Entonces, esto es lo que ya se veía venir. De hecho, una de las cosas que él comentó en sus últimos comunicados era cuando decía que no tenía ninguna intención de someterse al juicio espectáculo en el que quienes se suponen que deben juzgarlo imparcialmente para defender la ortodoxia católica son al mismo tiempo aquellos a quienes él acusa de herejía, traición y abuso de poder. Entonces, por esta razón, él no se acercó al juicio en el que había sido informalmente citado, porque algo de lo que a él le molestó bastante es que se le manda una simple citación por correo electrónico, y eso lo manifestó en su cuenta de X. Ahora, muchos diríamos, ¿por qué James Martin, por ejemplo, que es un sacerdote que viene cometiendo herejías a cada rato, no es excomulgado? Porque bajo derecho canónico, hermanos, sabemos que los delitos que pueden conllevar a una excomunión es el delito de cisma, apostasía y el delito de herejía. Entonces, James Martin, de hecho, es uno de los sacerdotes que escandaliza por las herejías que él hace o el que él dice, ¿no? Por ejemplo, él pide la misma Abby Johnson se opuso, por ejemplo, a él, no quiso saber nada del padre James Martin, no quiso unirse. La líder pro vida, la que trabajó antes en Planned Parenthood, Abby Johnson, ella misma rechazó unirse a James Martin porque ella estaba obviamente en contra a que James Martin diga que las mujeres también pueden predicar ahí en las iglesias, ¿no? También deberían predicar en la Santa Misa, ¿no? Entonces, escandalizado de muchas formas, ha llamado a los católicos a que participen en las marchas LGBT, cuando obviamente en las marchas LGBT solamente se ve perversión, donde se humilla y se ofende al catolicismo, a Dios, a Cristo, a la Virgen María, donde se promueve la pedofilia, porque realmente usan a los niños para adoctrinarlos y para pervertirlos. Por ejemplo, este comentario también lo acaba de hacer el día de hoy el padre Rabasi. Él dijo lo siguiente: la iglesia excomulga a Monseñor Vigano, exnuncio en Estados Unidos. Le aplicaron la pena por el delito de cisma previsto en el Código de Derecho Canónico. También esta pena les cabe a los que persisten en la herejía, por si acaso, ¿no? Por si acaso, para que sepan las autoridades de la iglesia que esta pena les cabe a los que persisten en la herejía. Sería bueno investigar a los que, como el padre James Martin, promueven herejías sodomíticas o escandalizan a los fieles mostrando a la Virgen María como pro LGBTQ. Si no, algún mal pensado podría decir que se está mirando solo una parte de la realidad, y es muy cierto, porque si solamente se va a excomulgar a Monseñor Vigano por el delito de cisma, por delito de herejía, también debería excomulgarse a James Martin. Entonces, para que quede claro, por ejemplo, algunos hermanos que quieren saber un poco la diferencia entre cada uno, todos vamos aprendiendo cada día lo que respecta al derecho canónico de nuestra Santa Iglesia para poder entender lo que está pasando en la Iglesia, ¿no? Como ustedes saben, el Código de Derecho Canónico define estas tres figuras, ¿no? Se llama herejía a la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse como divina y católica, ¿no? O sea, rechazar la verdad, ¿no? O la duda pertinaz sobre la sí misma. Esa es la herejía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana.
el rechazo total de la fe cristiana. Y el cisma es el rechazo de la sujeción del sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Estos tres actos, el cisma, la herejía y la apostasía, tienen una sanción canónica. Están tipificados como delitos canónicos castigados con la excomunión, lata de sentencia. ¿Okay? Esto está en el Código de Derecho Canónico 1364. Además, las modificaciones de las normas de los delitos más graves, que esto fue el 21 de mayo del 2010, en su artículo 2, establece que estos son delitos más graves y están reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, quien está a cargo, como ustedes ya saben, es el Monseñor Fernández, ¿no? Tucho Fernández, como él se hace llamar. ¿Cuáles son las consecuencias de la herejía, cisma y la apostasía? En el canon 1184 indica que se debe negar las exequias eclesiásticas a los notariamente apóstatas, herejes o cismáticos, salvo que haya manifestado algún signo de arrepentimiento antes de morir. Es decir, no pueden recibir los santos óleos, no pueden recibir las exequias eclesiásticas, ¿no? A menos de que se arrepientan antes de morir. Según el canon 1041, son irregulares para recibir las órdenes sagradas quien haya cometido delito de apostasía, herejía o cisma. Es decir, que quien haga ordenaciones habiendo caído en cisma, pues esas ordenaciones no serían válidas, ¿no? El canon de 194 establece que queda removido del oficio eclesiástico ipso iure, obviamente no podría ejercer, quien sea apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la iglesia. Entonces, eso es lo que conlleva a esos tres delitos graves en la iglesia. Hermanos, pues hay que orar mucho por Monseñor Vigano, porque es es el obispo que salió valientemente a hablar públicamente, por ejemplo, casos muy, muy delicados donde él podía arriesgar su vida, cuando hablaba, por ejemplo, del Pizzagate, de John Podesta, de Hillary Clinton y de toda esta mafia de pedofilia que ha habido en lo largo de la historia, mencionando que celebridades son partes de esto. Y esta red de pedofilia, y denunciar esta red de pedofilia realmente ha sido pues un acto muy valiente de su parte, y denunciar muchas cosas de las que ha sucedido en la humanidad en estos últimos años, especialmente desde la pandemia, los pinchazos, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, pues queda orar mucho por Monseñor Vigano. Se había rumorado que él podría unirse a las monjas que sí cayeron en cisma, porque ellas rotundamente negaron el Concilio Vaticano II, o sea, no reconocen ni a Pablo VI, ni a Juan Pablo II, ni a Benedicto XVI. Que Monseñor Vigano se una a ellas sería bastante confuso para muchas personas, porque esto podría llevar a que la gente se empiece a salir de la iglesia y se una a una secta sedevacantista, ¿no? Y que empiecen a negar rotundamente el Concilio Vaticano II. Así que nada más nos queda orar por Monseñor Vigano, y especialmente para que se mantenga la fe en la iglesia, ¿no? Para que se mantenga la fe y pues la fe no decaiga y no se salga la gente de la iglesia. Así que era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga mucho, la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. A few weeks ago, an important collaborator of Hillary Clinton, John Podesta, was arrested for pedophilia and child pornography. I'm referring to Slade Summer, a man with ties to the world of Broadway and cinema, who played a role in the effort to debunk the infamous Pizzagate affair. That is, the network, filthy complicity and horrendous crimes against minors that revolves around the international deep state. We have learned that certainly Jeffrey Epstein and most likely Ghislaine Maxwell were members of the Israeli Mossad. This makes us understand that the famous trips of many well-known people to Epstein Island were used to blackmail them by collecting evidence
of their guilt in participating in heinous ritual crimes against minors. And if the heads of state and governance officials of the Western world do not dare to breathe out a word of protest against the massacres of civilians in Gaza Strip, it is legitimate to assume that this attitude is due to the intensive dossier of videos inculpating them that are in possession of the Israeli intelligence services. The same thing must be happening with the preparation of the fake pandemic emergency, which was lavishly replicated in all the member states of the World Economic Forum and the United Nations, and also with the farce of the Ukrainian crisis. Palabra del Señor.